Buenas tardes, chicos y chicas. Bienvenidos nuevamente a su cápsula informativa del área de psicología del Instituto de Artes. En esta ocasión vamos a tratar el tema de cómo ayudo o cómo apoyo a una persona que se quiere suicidar. Desafortunadamente, este es un tema muy común desde hace bastantes años y muchas veces nosotros nos preguntamos cuando tenemos un amigo, un familiar, un conocido que nos habla o nos ha dicho abiertamente que tiene intención de suicidarse, de terminar con su vida. No sabemos qué hacer ni cómo podemos evitar que esto suceda. Entonces, pues la idea es compartirles alguna información muy breve acerca del contexto del suicidio en México, en el mundo, cuáles son los factores de riesgo más comunes y también algunas de las cosas que nosotros sí podemos hacer para apoyar o para ayudar a ese familiar, a ese amigo, a esa persona que sabemos que está en riesgo. Pero quiero dejar antes en claro que muchas veces ese tipo de situaciones no depende de nosotros. Nosotros sí podemos hacer todo lo humanamente posible y todo lo que esté en nuestras manos, pero también lo cierto es que muchas veces las personas que terminan tomando esta decisión de quitarse la vida, pues es algo que no podemos controlar nosotros, solamente nosotros. Ahí tenemos que hacerlo como con una red de apoyo, como con ayuda de un profesionista y pues la idea de transmitirles esta información pues es que ustedes puedan contar con algunas herramientas y un conocimiento un poco más profundo de cómo nosotros podemos ser parte de la prevención del suicidio. Y bueno, esto porque el 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio declarado por la OMS, porque pues desafortunadamente este es un problema que va en aumento y que ya incluso se está catalogando como un problema de salud general. Entonces vamos a darles una información, esperamos que sea de utilidad. En esta ocasión me van a acompañar o van a estar participando conmigo nuevamente nuestras compañeras Abigail Romero López y Ana Laura Enzástiga Noriega y se une a nosotras la alumna Andrea Axel Ruiz Vázquez. Es importante hablar sobre lo que es la ideación suicida o intento suicida y lo que es el suicidio. Entonces tenemos que el intento suicida es cuando alguien se daña a sí mismo para poder terminar con su vida. Sin embargo, este no muere, mientras que por el otro lado, el suicidio es cuando ocurre la muerte de alguien que quería terminar con su vida. Acorde al DSM-5, es posible explicar este comportamiento y que el comportamiento suicida puede aparecer en cualquier momento a lo largo de la vida. Sin embargo, no tiende a ser muy habitual el poder percibirlo, ya que existe una variabilidad significativa en cuanto a la frecuencia, el método y la letalidad de los intentos. Ahora yo les voy a platicar un poco acerca de la población en riesgo. Es importante mencionar que el suicidio es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, incluso más que por algunas enfermedades como lo son el cáncer y el VIH-Sida. En el año de 2019 se suicidaron más de 700,000 personas. Entre los jóvenes de 15 a 29 años, el suicidio ocupa la cuarta causa de muerte, seguido de el traumatismo generado por accidentes vehiculares, la tuberculosis y la violencia interpersonal. Las estadísticas demuestran que se suicida el doble de hombres que mujeres en países con altos ingresos económicos, mientras que el suicidio femenino es mayor en los países de medios o bajos recursos. Ahora bien, solamente 38 países cuentan con un plan de intervención para el suicidio y es importante destacar que actualmente, tras lo vivido por la pandemia de COVID-19, se presentan factores de riesgo tales como la pérdida de empleo, el propio aislamiento y Creo que es importante que alrededor de este tema siempre se tiene como en mente, o la mayoría de las ocasiones, tenemos en mente que este tema, este tipo de situaciones, hablando del suicidio, lo vemos como algo mucho más lejano de lo que en verdad es. Es decir, pensamos que se da en otros países, en otros estados, que no es algo que realmente nos pueda pasar a nosotros. Entonces, creo que para esto es importante que nosotros podamos conocer un poco el panorama en México, conocer un poco más de las estadísticas alrededor de este tema. Entonces, comenzaré con esto y
Cada hora y media una persona se quita la vida en nuestro país. Del año 2010 al año 2017 ocurrieron casi 48,000 casos, de los cuales 8 de cada 10 fueron hombres. Por lo tanto, los hombres son más susceptibles a cometer este tipo de actos. El suicidio es la segunda causa de muerte en los adolescentes de 15 a 19 años de edad y la quinta para aquellos que oscilan entre los 10 y los 14 años. Estoy de acuerdo con el INEGI. Poco más de la mitad de las 6,559 personas que se quitaron la vida en el año 2017 tenían de 15 a 34 años de edad. Si se dan cuenta, es una población realmente muy joven, entonces pues realmente sí es una cantidad demasiado grande. El aumento de suicidios de niños y adolescentes debe alertarnos como una señal de alarma por las implicaciones sociales que representa. Esto igual implica, como segundo punto, los riesgos tecnológicos, ya que quienes usan las redes sociales por más de 2 horas al día tienden a presentar niveles más altos de ansiedad, depresión, mala calidad del sueño, así como la ideación suicida. Esto pues porque, pues un ejemplo, en las redes sociales podemos alcanzar a ver ciertos estándares de belleza, ciertos, pues no sé, inclusive pues el ciberbullying que llega a aparecer, entonces creo que se vuelve algo mucho más cercano a nosotros y que nos vuelve un poco más vulnerables y en este caso pues si son más pequeños, pues obviamente no se tiene como tal un control del contenido que llegan a ver. Entonces si no se está como al pendiente de esta situación, pues son más susceptibles a tener este tipo de problemas como la ansiedad y los temas que ya se mencionaron antes. Se calcula que en nuestro país viven con depresión aproximadamente 2,5 millones de jóvenes de entre los 12 a 24 años de edad, esto de acuerdo con la UNAM, y cerca del 75% de quienes se quitaron la vida tenían algún trastorno mental. Por ende, es importante que igual hagamos caso nosotros a ciertas señales que podamos sentir, inclusive si no sé, nosotros pensamos que tenemos depresión, pues obviamente no es como que seamos expertos pero sí podemos acudir a personas que nos puedan orientar y nos puedan ayudar. En este caso, pues la universidad nos proporciona de algún modo ayuda psicológica, entonces podremos nosotros acudir y pues saber realmente qué es lo que tenemos, si solamente es una etapa de tristeza, si es por la escuela, por la universidad, por precisamente esto de las redes sociales, etcétera, o si realmente ya estamos presentando algún trastorno mental y de qué modo o de qué manera podemos nosotros mejorar o tratarnos estos malestares. 8 de cada 10 personas que se suicidaron ya lo habían intentado antes y el 70% comentaron sus intenciones con familiares, amigos y médicos. Por eso creo que es importante que como personas siempre estemos al pendiente de lo que pasa a nuestro alrededor. Probablemente no podemos estar del todo y todo el tiempo alertas a lo que pasa, pero sí de algún modo con nuestros seres más cercanos, pues estar atentos a aquellas señales que nos puedan indicar que están en riesgo, como las que se mencionaron antes. De haberse atendido, algunos hubieran podido prevenir. Por eso es importante estar ahí y si alguno de nuestros familiares o amigos se sienten mal, pues estar ahí para darles apoyo. Muchas veces no es necesario que nosotros estemos platicando algo, sino simplemente con el hecho de estar ahí presentes y que ellos sientan que no están solos, es de demasiada ayuda. Hay al menos 17 suicidios al día en México. El suicidio también surge porque hay otros factores que lo potencian, como la pobreza y la falta de oportunidades, los altos niveles de inseguridad o hasta las modas y el bullying. Hay que comprenderlo como un problema de salud pública que va en aumento. En Hidalgo, mejor dicho, el estado de Hidalgo ocupa el número 26 a nivel nacional por incidencia de suicidios con 3,8 casos por cada 100,000 habitantes, esto de acuerdo al INEGI. Durante el primer semestre de este año, 23 personas de 25 a 44 años de edad se suicidaron, lo que representa una disminución del 30% en los casos respecto al 2020, cuando en el mismo periodo se tenía registro de 33, 26 hombres y 7 mujeres. Esto de acuerdo con Patricia Vega López, que es la jefa del Departamento de Salud Psicosocial de los Servicios de Salud de Hidalgo. Durante el 2020 se comenzó la contingencia sanitaria en México y en Hidalgo se registraron 100 muertes por suicidio, 74 corresponden a hombres y 26 a mujeres. En el transcurso de 9 años, es decir, del periodo comprendido del año 2010 al año 2019, el suicidio incrementó 108% en el estado de Hidalgo.
En 2010, en el estado, 56 personas decidieron terminar con su propia vida. Asimismo, durante el año 2019, 117 individuos se suicidaron. En ese año, es decir, en el 2019, 19 personas de las 117 que se suicidaron contaban con entre 15 a 19 años de edad, mientras que 18 tenían de 25 a 29 años de edad. Si se dan cuenta, realmente es una población muy joven y pues creo que es importante conocer las estadísticas para saber igual que nosotros estamos, pues vaya, pues puede ser cualquiera de nuestros amigos, personas cercanas a nosotros, entonces pues nos puede ayudar para ver qué es lo que podemos hacer por ellos. Entonces creo que es importante conocer un poco más estas estadísticas y pues ahora vamos a hablar sobre los factores de riesgo. Ahora hablaremos de algunos factores de riesgo que pueden presentar las personas que terminan repercutiendo o terminan como en esta intencionalidad suicida o ideación suicida. El primero de ellos es tener algún trastorno de salud mental. Si bien ya hemos hablado de algunos de estos trastornos, bueno, el más importante o el que más se relaciona a la ideación suicida es la depresión. Recordemos que el trastorno por depresión, pues una de sus características es que las personas dejan de ser funcionales en algunas áreas de su vida y pues es muy común que las personas que estén deprimidas pues empiecen a fallar o empiecen a abandonar actividades como su trabajo, como su escuela, su círculo social, su círculo de amigos, incluso a su familia, a su pareja, a sus hijos. Y entonces todo este conjunto de factores van a afirmar la idea de una persona deprimida de que está solo, de que nadie lo quiere y que no hay nada, ninguna razón por la cual seguir viviendo y por lo tanto puede empezar a tener este tipo de pensamientos suicidas. Cuando nosotros escuchemos que una persona tiene depresión, que está bajo tratamiento por depresión, creo que es muy importante ser empático y hablar, escuchar, preguntar en qué podemos apoyar, cómo se ha sentido, si ha hecho algunas actividades, si sigue tomando su medicamento en caso de que lo necesite, si está acudiendo a sus terapias. ¿Por qué? Porque es la manera en que nosotros podemos decirle a la persona que nos interesa, demostrarle que estamos preocupados y ocupados por ellos y también pues es una manera de prevenir que esa depresión sea tan grande o tan fuerte que la persona termine con un intento de suicidio o bien con un suicidio como tal. Hay algunos otros trastornos que también están asociados, y, pero que no es que no sean importantes, solamente es que el más importante pues es en este caso cuando alguien tiene depresión o un trastorno mixto depresivo ansioso, es muy riesgoso porque se puede llegar a tener estas conductas de autolesión y suicidio. Otro factor de riesgo que las personas pueden tener es el consumo de sustancias y de alcohol en exceso. ¿Por qué lo digo? Porque si bien muchas veces este tipo de consumo comienza como una intención de aliviar, como ese malestar emocional, como arreglar los problemas, arreglar esas eh, emociones tan feas y tan fuertes que se tienen, pues de repente dentro de ese mismo consumo se puede llegar a tener conductas impulsivas y entonces si bien yo ya lo había pensado, ya quiero dejar de existir, ya quiero morirme, pero no tenía un plan o tal vez no tengo como esa parte de bien, cómo lo voy a llevar a cabo. Cuando estoy bajo el influjo de alguna sustancia, no lo pienso y simplemente lo ejecuto. De ahí que muchos de los suicidios sean también de forma como muy violenta y muy repentina y que a veces terminemos diciendo es que no había nada que nos dijera que eso iba a pasar y muchas veces se tiene razón. Cuando se consumen cierto tipo de sustancias, se nos hace o se les hace muy sencillo tener algunas conductas, no medir las consecuencias y las personas terminan pues atentando contra su propia vida. Entonces también si nosotros detectamos que alguien empieza a tener este consumo como de una manera ya hasta como de adicción, hay que ponerle cuidado para referirlo, para guiarlo a que acudas a instituciones especializadas en las que le puedan otorgar una orientación precisa. Otro factor de riesgo es haber tenido como un antecedente familiar de violencia, de abandono,
de desintegración familiar, de abuso, es decir, lo que nosotros pudiéramos considerar como de modo general una mala infancia o una historia de vida desagradable o no muy buena. Quiero aclarar que esto no es como una ley, no porque mi infancia haya sido como no la más bonita, eso no quiere decir que yo en la adolescencia o en la edad adulta voy a presentar esta ideación suicida, solamente es un factor de riesgo, pero lo cierto es que hay muchas personas que también tienen este tipo de historias y tienen estas vivencias trágicas, tristes, eh, y que se han logrado sobreponer o han aprendido a generar herramientas, a generar habilidades para poder eh, hacerle frente a las situaciones adversas de la vida. Eso se conoce como resiliencia y ya por ahí también tuvimos una plática respecto de esto. Entonces, si bien sí es un factor, no quiere decir que porque esto haya sucedido vaya a dar como resultado que la persona tenga ideaciones o intenciones suicidas. Otro de los factores es tener una enfermedad crónica, crónico-degenerativa o terminal. Esto lo digo porque si bien asociamos este tipo de enfermedades con personas ya mayores, lo cierto es que también cada vez se dan más enfermedades crónicas degenerativas en personas adultas jóvenes. Y entonces la pérdida de la salud representa algo muy grave y cuando hay un dolor muy fuerte, constante, pues es como entendible que las personas puedan pensar que ya no pueden soportarlo y que sería mejor estar muertos. Ahí pues es importante hacernos acompañar o hacerse acompañar de un médico especialista para que pueda como dar medicamentos contra el dolor o el tratamiento indicado para la enfermedad crónica y que entonces el paciente tenga como la mejor y la mayor calidad de vida posible. Otro tipo de pérdidas también pueden como propiciar estos pensamientos o esta ideación. La pérdida de un trabajo, la pérdida de un miembro de la familia, la pérdida de una relación, la pérdida de la salud, si bien sino por una enfermedad crónica, sí por vernos privados de la salud. Y aquí quiero hacer hincapié en algo. Yo sé que en estos momentos está siendo muy complicada toda esta situación de la pandemia. También tengo el conocimiento de que algunos familiares, algunos conocidos han fallecido por esta situación del COVID y creo que ha sido algo muy difícil para todos, incluso a nivel mundial. Los últimos datos indican que los intentos de suicidio han aumentado en el último año, que es el que coincide con la pandemia, y también los suicidios en sí mismos. Entonces sí es muy importante tener en cuenta que el hecho de que estemos viviendo como en un encierro, que nos hayan cortado o coartado nuestra libertad, que tengamos que regresar a nuestras casas, que tengamos que dejar de ver a las personas que comúnmente veíamos, el saber que no pudimos estar con un familiar en sus últimos momentos. Yo sé que está siendo muy complicado, pero también sé que todos podemos generar las habilidades y las herramientas para sobreponernos a esto y entonces, dentro de lo que se pueda, hacerlo lo más llevadero posible, compartiéndolo con nuestros familiares, con nuestros amigos, hablándolo, generando aprendizaje. Yo sé que muchos me dicen, ¿qué quieres que aprenda? ¿No? A vivir. Así de sencillo. El duelo es el proceso mediante el cual nosotros aprendemos a vivir sin esa persona que ya no está, o que se fue, o que murió, o que dejó de existir a nuestro lado. Entonces, aquí hago hincapié porque sé que muchas personas han perdido incluso a su familia completa y está esa sensación de ¿y ahora qué hago? Ahora estoy solo, ¿ya para qué vivo? ¿Para qué sigo? Hay muchas otras personas, se llaman redes de apoyo, familiares, amigos lejanos, maestros. Se puede crear, aunque no lo tengamos, se puede crear ese círculo, esa red de apoyo y nosotros tener como pues esa ayuda para seguir viviendo, para seguir cumpliendo nuestros objetivos y nuestras metas. Entonces, bueno, todo esto sabe porque un factor de riesgo pues es haber perdido algún familiar, algún trabajo, alguna casa, algo, una pérdida puede detonar estos pensamientos de suicidio, pero siempre habrá la forma en que podamos generar nuevas herramientas, nuevas habilidades y
nuevas redes de apoyo con las quienes podamos compartir. Y otro de los factores de riesgo, pues también de los que, dentro de los que se consideran más importante, pues es tener problemas financieros. Y bueno, creo que también es algo que está ocurriendo actualmente, pero también pues es importante buscar la forma de seguir generando recursos. Sé que muchas personas se quedaron sin trabajo, pero también sé que hay muchas otras personas que están apoyando, que están siendo partícipes, que están tendiendo la mano, y pues eso creo que es muy importante, saber que aunque sí existen estos factores de riesgo, que muchos no dependen de nosotros, de que muchos no vamos a poder cambiar, nosotros siempre podemos hacer algo para apoyar a las otras personas, a ese amigo, a esa persona que nos dice: es que ya no tengo por qué vivir, es que ya no tengo la menor idea de qué estoy haciendo aquí. Y parte desde la escucha, desde poner la atención, y más adelante nos van a ir diciendo nuestras compañeras qué otra cosa nosotros podemos hacer. Estos factores de riesgo, insisto, solamente son como una línea. No quiere decir que si yo estoy deprimido, que si en mi casa hay violencia, que si tuve una historia de abandono, que si consumo alcohol, que si me quedé sin trabajo, voy a terminar pensando en que me voy a suicidar. Solamente es como una idea general para que nosotros también podamos poner atención a nosotros mismos y hacia los otros. Ok, es importante hablar sobre las conductas de autolesión. Dentro de estas conductas de autolesión hay señales de advertencia acerca del suicidio. Para algunas personas estas pueden ser claras o evidentes, mientras que para otras pues no, porque son un poco más reservadas y no dan pauta, ¿no?, a sus ideas o deseos suicidas. Algunos focos rojos es que empiezan a hablar o escribir acerca del suicidio y comienzan a comentar cosas como: me quiero morir, estoy cansado de todo esto, quiero desaparecer, estoy cansado de la vida, estaría mejor sin mí. Empiezan también pues algunas personas a comprar armas como cuchillos, pistolas. Asimismo, empiezan a tener cambios severos dentro del estado de ánimo y el estado de la conducta. Por ejemplo, empiezan a aislarse, es decir, que empiezan a alejarse de todas las personas y por lo tanto dejan de tener un contacto social. Empiezan a pensar de forma constante en la muerte, en morir, incluso en violencia. Llegan a tener depresión o un sentido de desesperación muy grande. Empiezan a hacer igual cosas arriesgadas como consumir drogas o conducir sin cuidado. Estas cosas también pues tienden a ser autodestructivas. Empiezan a regalar pertenencias o poner en orden cuestiones personales y por lo tanto muchas veces empiezan a despedirse de las personas que los rodean como si fuera la última vez que los fueran a ver. Existen cambios de personalidad. Por ejemplo, una persona que es muy sociable puede llegar a aislarse, como lo había mencionado anteriormente, y bueno, también puede llegar a tener conductas de rebeldía, dejar de hablar, entre otras cosas. Existen también dificultades para superar el dolor, valorarse a sí mismas, para pensar de una forma clara e imaginar un futuro pues sin sufrimiento. Este tipo de personas que padecen o bueno, tienen este sentir de querer dejar de estar en este mundo con nosotros, empiezan a hacer un plan o buscar una manera de poder suicidarse. Por ejemplo, muchas veces empiezan a buscar en internet, empiezan también a sentirse pues con este sentido de vacío, que no tienen esperanza alguna, que se sienten atrapados como si no tuvieran una razón por la cual vivir. De alguna manera sienten un dolor insoportable ante la existencia, ante la realidad que tal vez los rodea, en la que se encuentran. Empiezan a hablar sobre ser una carga para los demás y empiezan también a mostrar ira y pues igual muchas veces también empiezan a hablar acerca de buscar venganza. Para prevenir el suicidio es importante mantenerlos alerta de aquellas conductas o comportamientos que denoten que la persona quiere suicidarse, o bien por ciertos cambios como alteraciones en el ciclo del sueño y falta de apetito.
Para ayudar a alguien es necesario y recomendable seguir los siguientes pasos. Primero, preguntarle a la persona si ha estado pensando en suicidarse. En caso de que la respuesta sea afirmativa, entonces pasemos al siguiente paso, que es mantenerlo a salvo. Es decir, averiguar si tiene un plan y alejarlo de aquellos medios con los que pueda lastimarse. El siguiente es estar presente, escuchar atentamente, averiguar qué es lo que siente y lo que piensa. Posteriormente pasamos a ayudarle a encontrar medios o recursos que le favorezcan, tales como una línea de ayuda o bien un terapeuta. Y finalmente, mantenerse en contacto, checar su estado de ánimo durante y después de una crisis. Por otro lado, la OMS ha diseñado una guía para prevenir el suicidio denominada Live Life, que consta de lo siguiente: restringir el uso de los medios con los que las personas suelen suicidarse, tales como las armas de fuego y medicamentos. Educar a los medios de comunicación para que informen de manera responsable sobre el suicidio. Desarrollar en los adolescentes aptitudes socioemocionales para la vida. Detectar a tiempo, evaluar y tratar a las personas que muestren conductas suicidas y hacerles un seguimiento. Y finalmente, sugerir contactar con los profesionales. Aparte también de poder prevenir el suicidio, muchas veces es porque no se tienen los datos a los cuales nosotros podemos acudir a pedir informes o ayuda. Entonces, en este momento, pues les daré a conocer algunos datos. Pueden ir pausando el video para que puedan ir anotando. De igual modo, al final les aparecerá más datos a los cuales pueden llamar y pueden recibir ayuda e información las 24 horas del día. Estos datos son a nivel nacional e incluso estatal. El primero de ellos es el número 1-888-628-9454, que es la Red Nacional de Prevención del Suicidio. Si son veteranos, pueden llamar al 1-800-273-8255 y luego presionar 2. Esto es para comunicarse con la línea de crisis de veteranos. O también marcar al número 800-911-2000 o consultar la página https://coronavirus.gov.mx/salud-mental-. Este es de la línea de la vida. También pueden visitar la agenda de la UAM en el sitio https://www.uam.mx/línea UAM /dev01.htm. Pueden comunicarse también al número 5860-1530 o 5860-1223. Esto es con el Hospital Psiquiátrico del Dr. Samuel Ramírez Moreno, o visitarlo también en el kilómetro 5.5 de la autopista México-Puebla, ubicado en la colonia Santa Catarina, en la delegación Tláhuac, en Distrito Federal. Si desean obtener alguna información del Instituto Nacional de Psiquiatría, pueden comunicarse al 5655-2811 o visitarlo en la calzada México-Xochimilco, número 101, en la colonia San Lorenzo, Huipulco, en la delegación Tlalpan, código postal 14370. O también visitar la página http://www.inprf.org.mx/. Pueden comunicarse también al número 5804-4600, extensión 2727, que es la Clínica de Trastornos del Sueño de la UAM, o también visitar el sitio http://www.clinicasueno.com.mx/. Pueden también recibir información y apoyo de la asociación no lucrativa en http://www.auto-lesion.com/. Esto es de la asociación ALIA Autolesión. También pueden obtener más ayuda en la red de unidades de atención y prevención de la violencia familiar
en la página http://www.equidad.df.gov.mx/v familiar red-uapvif.html, y pueden acudir ahí dependiendo del módulo de atención. Se encuentra el de Álvaro Obregón, el de Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza o Xochimilco, dependiendo de las necesidades que tengan. Es donde pueden encontrar más en específico los teléfonos y en algunos también el fax, para que puedan obtener esta ayuda necesaria. Para esto también creo yo que es importante que tengamos la mente un poco más abierta y podamos ser empáticos con las personas. Como bien ya lo mencionaron mis compañeras, creo que parte importante es ser empáticos con las personas, inclusive con nosotros mismos, saber que todo esto no va a ser para siempre, este malestar pues va a pasar. Entonces es importante que si nosotros estamos pasando por esta situación, que podamos identificarlo, podamos saber que realmente no nos encontramos bien, podamos ser capaces de pedir ayuda, y pues realmente no es malo recibir ayuda o poder comunicárselo a alguien más. Entonces saber que no están solos y que hay muchas personas que se encuentran a su alrededor, en las cuales si ustedes sienten que no pueden confiar, pues bien, pueden acudir realmente a un especialista, el cual les va a ayudar a que puedan tener un panorama diferente y a que puedan salir de esta situación. Es importante también que si es un familiar o una persona cercana a nosotros, pues también podamos estar ahí para ellos. También recordando que muchas veces nos entra como este miedo, este tabú de que si nosotros decimos algo, podemos ocasionar mal a la persona. Entonces creo que el hecho de que esta persona ya sea capaz de contarnos a nosotros cómo se siente, creo que es un paso muy importante tanto para la persona como para nosotros, ya que nosotros, más que estar ahí para apoyarlo, para aconsejarlo, vamos a estar ahí para escucharlo y para hacerle saber que realmente no está solo. Entonces creo que es importante tener en cuenta sentimientos como la empatía, como la solidaridad, la escucha, el hecho de que muchas veces, como lo decía anteriormente, no es necesario que digamos algo. Por el hecho de estar ahí al lado de la persona y acompañarla en su proceso, brindarle ayuda, como en este caso podemos decirle que no somos las personas más adecuadas para ayudarlo, pero que hay especialistas que pueden hacerlo. Le podemos ofrecer estos números telefónicos, que visite estas páginas de internet, y en estas mismas va a recibir él información y apoyo para que pueda salir adelante de todo lo que siente en ese momento. Entonces creo que es muy importante.